y a los que están acá. Mi pueblo perece, ¿por qué? Porque le faltó, y eso hemos venido hablando acerca, hermanos amados, el punto principal, el tema general principal es acerca de las divisiones internas, divisiones, hermanos amados, que es una división, ya lo hemos visto, pero estamos ahora en el llamado, hermanos amados, el punto en el que estamos es el llamado a la, hermanos amados, a la unidad como cuerpo del Señor, porque muchas veces, ya lo hemos dicho antes, solamente para recapitular un poquito, estamos juntos, pero hay línea, no, yo no paso para allá, ni aquel pasa para acá, y todos, hermanos amados, marcamos cierta distancia, no, hasta ahí para allá, de aquí para allá yo, y de aquí para allá tú, y todas esas cosas. En Cristo no hay tales cosas. Gloria a Dios por los que lo creen, por los demás no dicen nada. En Cristo no hay tales cosas. En Cristo somos un cuerpo en Cristo, somos una iglesia, somos el cuerpo del Señor, hermanos amados. Ahora, que haya cosas que traten de separarlo, hermanos amados, de los hermanos, o que haya en la mente algún sentimiento, un pensamiento, algo que quiera, hermanos amados, marcar una diferencia, usted deséchelo. Que quiera formar una división, usted deséchelo en el nombre de Jesús. Porque pensamientos negativos siempre van a llegar a su mente y a mi mente. Pero ¿qué hacemos nosotros con ellos? ¿Lo guardamos? Lo desechamos. Todo pensamiento negativo, todo pensamiento de mal, lo primero que usted hace es reprenderlo en el nombre de Jesús, porque usted está seguro que no viene de parte de Dios. Usted sabe, usted conoce lo que viene de parte de Dios. Entonces el propósito nuestro es conocer la Biblia, la palabra del Señor, conocer lo que Dios dice, conocer, hermanos amados, el plan, el propósito de Dios, lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Hermanos amados, mi pueblo perece, ¿por qué? Mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó el conocimiento, por cuanto que desechaste. ¿El qué? ¿El qué fue lo que desechó? El conocimiento. ¿Cuántos conocen al Señor? ¿Por qué lo conoce? ¿O a través de qué? De la palabra. Aquí está. Aquí está. Hermanos amados, es a través, porque desechaste el conocimiento, yo te desecharé, dice, del sacerdocio. ¿Por qué? Porque te olvidaste de la ley de Dios, también yo me olvidaré. Mire, aquí sucede algo. Te echaré del sacerdocio porque olvidaste. Vosotros sois reyes y sacerdotes, ¿verdad? Vale, estamos bien ahí entonces. Entonces dice, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste mi ley, la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de quién. La sentencia, ¿para dónde va? ¿A dónde va? ¿Verdad? A veces nosotros, Señor, como David decía, hermanos amados, la palabra nos enseña en algunos versículos, ¿por qué han de sufrir esto si el problema soy yo? Vea que sí. A veces nosotros como padres decimos, no, conmigo, pero no a mis hijos. Entonces, y el Señor dice, me olvidaré de tus hijos. Yo te voy a sacar, te voy a quitar y me olvidaré, pero los hijos. Los hijos son lo que más. Vea que sí. ¿Qué lugar ocupan sus hijos en usted? Tercero. ¿La pensar? ¿Qué lugar ocupan sus hijos? Tercero. No entiendo nada yo. ¿Qué lugar ocupan sus hijos? Esas son las divisiones internas, ¿se da cuenta? Porque unos dicen una cosa, como dije Pablo, unos dicen una cosa, otros gritaban otra cosa, dice la palabra, y otros otra, y otros no sabían por qué estaban ahí.
Entonces, ¿y su esposo? ¿Y su esposa? Aleluya, dice. ¿Y su esposa? Aquí está. Se da cuenta que entre más nos damos cuenta, y eso nos lleva a concientizar dónde estamos y cómo estamos. Sencillamente, hermanos, una pregunta nos puede llevar a despertar algo. Usted que le había dicho que el amor de su vida era: te amo más que a mi vida más. Ahora ya saben en qué lugar están, hermanos. Hermanas, hoy ya saben en qué lugar están. Pero no le vayas a reclamar. Dígale: explícame, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? ¿Quién ocupa el primero? Ay, sí, ya se animaron. ¿Estás seguro que Dios ocupa el primero? ¿Estás seguro? Gloria a Dios por lo que usted sabe. Entonces, antes de dejar a Dios, oh, no, Señor, si primero estás tú, después todo lo, y después viene la segunda prioridad, tercera, cuarta, quinta, y ahí viene todo lo demás. Pero el tema no es ese, pero hermanos amados, pero aquí hay algo para recapacitar también. De que toda la palabra, hermanos amados, es para que nosotros recapacitemos, entendamos y veamos, descubramos cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros, porque los hijos son algo que nosotros amamos. Entonces, mira, si no guardaste mi ley, el conocimiento, lo hiciste a un lado, mi palabra, ¿sabes qué? Te voy a quitar de aquí del privilegio que tienes y me voy a olvidar de tu hijo. No, y mis hijos, ¿por qué? Porque Dios sabe qué lugar ocupa. Y hermanos amados, y por ellos usted es capaz de ¿qué? No dicen nada, oigan, digo. Yo sé que usted es capaz. Pero es algo para concientizar: yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué no dice yo me olvidaré de ti completamente? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque las generaciones que vendrán, si nosotros no vivimos o enseñamos la palabra, tampoco ellos la pondrán por obra. Porque ellos aprenden de usted. Nosotros aprendemos de nuestros padres. Si el sacerdote de la casa o la mujer de la casa, el hombre de la casa, se olvida de la palabra de Dios, hermanos amados, para no ponerla por obra, entonces ¿qué va a suceder? Que al final Dios se olvidó de sus hijos, porque no hay temor en ellos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es por eso que no nos olvidemos de la ley, de la palabra. ¿Por qué? Porque el descuidar nuestra vida trae consecuencias con los que más, o uno de los que más amamos. ¿Verdad que sí? Entonces así sí. Porque como te olvidaste de mi ley, yo también. Entonces por eso es que hay que, como le dijo, aquí estará. ¿Verdad que sí? Dicen amén. Entonces mi pueblo perece por falta. Fue destruido. Cuando alguien camina, hermanos amados, sin conocimiento por un lugar, a base de cierto lugar, ¿usted qué cree que puede suceder? Una desgracia, una tragedia. ¿Por qué? Porque no conoce. No, porque no sabe, no está familiarizado. Entonces, el conocimiento es necesario
Entonces, hermanos amados, por esto es que estudiamos nosotros la palabra para ver qué Dios dice, que Dios nos aconseja, porque nosotros estamos esperando que Cristo, y pronto vendrá el Señor a llevar a su iglesia. Mientras nosotros estamos apercibidos, velando y orando, hermanos amados, y pendientes de lo que el Señor está hablando a nuestras vidas, para que no durmamos como los... ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos amados, por eso acerca de las divisiones, todas esas cosas ya hemos hablado, pero hoy hablamos acerca de la unidad, venimos hablando acerca de la unidad, pero hay un punto, hermanos amados, y también lo recibía, ahorita, hermanos amados, ¿dónde hablando de la división, quién, hermanos amados, quién fue el causante de la primera división? Bien que lo saben, ¿verdad que sí? El enemigo, hermanos amados, fue el causante. ¿Por qué razón y dónde sucedió? ¿Ah? Allá sucedió, ¿verdad? Allá sucedió. Y desde allá traía esa idea, ¿sí o no? Desde allá traía ese mal, porque nació en él. Entonces, hermanos, cuando es expulsado a la tierra, hermanos amados, y de repente, y cuando Dios comienza a hacer todo, pues lo lindo, y crea comienza la creación de Dios, y después cuando Dios crea al hombre, vamos a ir solamente a ese punto, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, hermanos amados, ¿qué había entre Dios y Adán y Eva? ¿Qué había? Había comunicación, había unidad, ¿verdad que sí? Estaban conectados. Él hablaba con ellos. Ellos hablaban con él. Entonces, ¿pero qué sucedió? Que vino el enemigo y dijo, bueno, allá no pude, allá me echaron. Voy a intentar otra vez de hacer una división, de romper la comunión entre Dios y a quien más ama. Porque ¿a quién ama a Dios? Sino a vosotros. ¿Verdad que sí? Lo veíamos anoche. ¿A quién ama a Dios? Cuando le toca a sus hijos, o el enemigo quiere levantarse, ¿qué cree que hará Dios? Pelea. Vosotros estáis tranquilos y Jehová. ¿Por qué? Porque somos su pueblo, sus hijos. ¿Se da cuenta cómo? Entonces, hermanos amados, pero el enemigo que quiso romper y lo logró, sí o no. Ahora, ya no lo echaron de allá. Ahora al que echaron fue el pobre Adán, ¿verdad? Él tuvo que salir. ¿Por qué? Porque se olvidó de la palabra. ¿Qué sucede con sus hijos en seguir? Santo es el Señor. La desobediencia trae. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. Ahora estamos viendo el punto, cómo vivir, hermanos amados, de acorde a la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos, hermanos amados, tienen amor? ¿Ok? ¿Ustedes tienen amor? ¿Cuántos practican el amor? Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. ¿Cómo es el amor? El amor es que no se siente, no se ve. Todo lo cree, todo lo escucha. ¿Cuántos se identifican con el amor? Y si seguimos preguntando al último, así pues no se fueron todos. Porque si la palabra es, ya lo dijimos el miércoles, el remedio para todo.
Entonces, hermanos amados, para eso nosotros necesitamos conocer y saber qué dice la Biblia, qué nos enseña, cómo Dios quiere. Ahora, si hay amor en nosotros, hermanos amados, debemos practicar ese amor. Ahora, saber cómo es el amor, identificarlo con el amor. Entonces, el amor, dijimos, igual a ¿qué? A unidad, hermanos amados. Ahora sí, vamos a ir al versículo donde nos quedamos el domingo pasado. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Aquí ya meditamos un poquito y el tiempo va que vuela. Pero como no tenemos prisa, hermanos amados, si el Señor, hasta donde logremos llegar ahora, si Él quiere, culminamos hoy, y si no, ¿verdad? Anoche nos aprovechamos un poquito de ustedes porque era vigilia. Predicamos como 45 minutos y yo sentí que fueron como 10. ¿Verdad que sí? Ya los tenía bien dormidos algunos. Hermanos amados, Efesios, ¿qué le dije? Efesios capítulo, aleluya, capítulo 4, versículo del 1, vamos a ir, hermanos amados, al 1, y ahí nos hemos quedado. Va a ser del 1 al 6, y luego vamos a ver otro versículo, o sea que esto va para largo. Pero usted no se preocupe, que todo estará bien. ¿Dicen amén? Amamos la palabra de Dios, ¿verdad? Hermanos amados, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, ¿qué? Está, hay vida eterna. ¿Cómo? Y nosotros somos salvos a través de ¿qué, hermanos amados? De que conocemos la palabra del Señor, lo que nos dice, lo que hagamos y lo que no hagamos. Ahora, el punto en el que estamos es el llamado a la unidad, hermanos amados. Y Pablo dice, yo preso en el Señor, en el versículo 1 de Efesios capítulo 4, dice yo, por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, la vocación, el llamado, pues hermanos, que andemos como dignos. ¿Cuántos andamos dignos del llamado? Hermano, ¿cuál llamado, hermano? El llamado que Dios le ha hecho. El llamado que dice, identifíquense con el llamamiento, pues vaya. Identifiquémonos con quien nos llamó. ¿Quién nos llamó? Cristo Jesús, exactamente. Hermanos amados, entonces dice, hermanos amados, yo preso aquí, ¿verdad? Les ruego que anden como es digno, hermanos, algo merecedor, pues vaya. ¿Ah que sí? Digno del llamado. Aleluya. ¿Cuántos son creyentes aquí? ¿Cómo se sienten? Bendito Dios, hermanos amados, dignos de ser, aleluya, se sienten, los sentimos dignos, hermanos, o sea, sentimos hey, yo soy cristiano, ¿qué te parece? Aleluya, vea que así se identifica usted. Yo soy cristiano para que tú lo sepas, aleluya. Entonces, dignos se sienten en cierta forma orgullosos de ser hijos de qué, no más que otros, no de ninguna manera, sino en el sentido, hermanos amados, de que reconocemos a quién pertenecemos. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos amados, ahora en el versículo 2 nos quedamos y dice, hermanos amados, que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda, y los quedamos en la humildad. Dicen amén los humildes. Dicen amén los humildes. Yo creí que el problema ya estaba resuelto, pero está bien. Miren, hermano, así sucede, así funcionan las cosas. El creyente no dice que es humilde. El cristiano no dice que es humilde. Él muestra su humildad. Él, hermanos amados, Él muestra la humildad que hay. Porque uno, desde el momento que dice que Él, si yo les digo, hermano, yo soy humilde, desde ese momento dejé de ser humilde. Porque el que va a decir, el que va a dar testimonio de usted, no es usted mismo. Oye, hermano, entonces, dicen a los humildes. Problema resuelto.
¡Aleluya! Sí, porque a veces nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos, pero a veces hay cosas en nosotros mismos que no van de acorde al llamado, a lo que decimos, o hermanos amados, o como nosotros creemos. Yo soy humilde porque me quedo callado a veces, o porque hago así, o porque camino cabizbajo, y porque no. Que hermanos amados, la humildad no, aquí no. Usted ve a alguien que es humilde y usted dice, fulano es humilde. Y alguien más va a decir de usted que usted es humilde, entonces vamos a creer. No porque no tengamos rasgos de humildad, porque usted se calificó ya y dice, yo soy humilde y humilde, sencillo, gentil y amable. Y chulada. ¿Verdad que sí? Pero qué. A veces nosotros tenemos conceptos así. ¿Verdad que sí? Dicen amén los humildes. La humildad, hermanos amados. ¿Qué es la humildad? ¿Cómo, hermanos amados? La humildad ya dijimos que es una virtud moral, ¿verdad? Contraria a la soberbia. Contraria. ¿Alguna vez se ha enojado usted? Entonces no son humildes. Porque es contrario a la soberbia. No, antes, hermanos, cuando yo no había venido a Cristo. Pero ahora que estoy en Cristo, soy nueva criatura. Ahora ya todas las cosas han cambiado, hermano. Déjeme ver, dígame usted, déjeme culminar, hombre. Entonces la humildad como valor se refiere, hermanos, a la cualidad de una persona. Oiga, pero esto está bien interesante. Ok. Tercero, hermano, humildad es que se baja, oiga bien, que se baja frente a los demás, porque conoce la igualdad de cada ser humano, en tanto que, hermanos amados, que todos vienen de la tierra, del polvo. No me entendí. Se lo voy a volver a leer. Entonces, hermanos amados, es algo a alguien, hermanos amados, que se baja frente a los demás. Alguien que se baja frente a los demás porque reconoce la igualdad de cada ser humano, en tanto que todos, o sea, por la razón que todos venimos de lo mismo, que todos estamos hechos de la misma materia. Alguien, hermanos amados, que dice, no soy más, y él es más que yo. No, ¿por qué? Porque entendemos que estamos iguales, hermano. Cuanto más aquí en el Evangelio conocemos la igualdad de cada ser humano, hermanos amados. Por eso es que la Biblia nos enseña a ser humildes, a ver la igualdad. ¿Por qué, hermanos amados? Porque a veces surge dentro de las iglesias que hay personas que se creen más que otros. Creen que tienen una posición más elevada. Y a veces así, mire, ven de reojos o así para abajo. No, hermanos amados, Dios no lo ve de reojo. Al único que Dios ve de lejos es al altivo. Pero al humilde, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué, hermanos amados? Nosotros aprendemos una forma, un estilo de vida, de conducta que nosotros debemos presentar conforme al llamado, que vaya de acorde al llamado. ¿Verdad que sí? Entonces, iglesia de Dios, eso es lo que sucede. Eso es lo que nosotros, hermanos amados, debemos de ¿qué? De tener en nuestro corazón. Por eso Pablo dice, no, mire, yo quiero que anden con toda humildad y mansedumbre. Dicen amén los mansos. Dicen amén. Mire, hermanos amados, ¿por qué no solamente leemos? ¿Por qué, hermanos amados, no solamente leemos? Porque si solo lo leemos, no vamos a encontrar el mensaje que Dios nos está dando. Y esto es, y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Más cortante que una espada
de doble filo. Entonces, ¿por qué es cortante y por qué es necesario que corte? Porque hay cosas que necesitamos o que son necesarias cortar de nosotros, hermanos amados. Por eso la palabra del Señor, pero a veces podemos pasar desapercibidos cuando en un versículo, no, pues si Jesús lloró, San Juan 11:35 y punto. A veces así lo vemos. Jesús lloró y ya estuvo. Éxodo 23, y no matará. Orar sin cesar, ¿cuál es el otro? Dígame ustedes, ya les dije doy yo. Orar sin cesar. ¿Cuál es la cita bíblica? Estamos en serio problema. Quiere decir que ustedes no oran. ¿Cómo no? Vea que sí ora. Sí, hermano. ¿Cómo va a creer que voy a echar un bocado sin orar? No sea que me haga daño. Con toda humildad y mansedumbre. Dicen amén los mansos. Porque si no es manso, entonces ¿qué? Si no hay mansedumbre, mire, hermanos amados, estos pueden ser los versículos más conocidos suyos o nuestros. Pero sabe que van directamente a la conducta nuestra, a lo que muchas veces nos hace daño a nosotros. ¿Cómo nosotros o cuando nosotros dañamos a la persona? Con una conducta, con un gesto, con una palabra, una acción, ¿sí o no? Entonces Dios está tratando con nosotros para que nosotros no vayamos a hacer, o no vayamos a fallar, o no vayamos a caer en nada de estas cosas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por ejemplo, alguien que no tiene humildad y tampoco mansedumbre, que Jehová reprenderá, va a llegar el enemigo y le va a decir: hey, ¿qué te está pasando? Ese no eres tú. Dile de qué estás hecho, papá. Y como esta palabra, yo conozco ese versículo, pero como pasé de noche y no lo aplico a mi vida, de repente esas cualidades aquel las va a usar en contra y va a querer poner para que entre vosotros haya divisiones. Porque lo que divide son esas cosas: la falta de humildad, la falta de mansedumbre, porque no se le puede decir nada, porque cuidado, ni suspire muy fuerte a la parte de él, porque... Entonces, hermanos amados, lo que Dios quiere es que nosotros seamos, como dice el apóstol, que seamos dignos de representar a Cristo. Aleluya. ¿Cómo lo representa usted? Con humildad, o con mansedumbre. ¿Con cuál de las dos? ¿Con cuál de las dos? Okay. La mansedumbre, hermanos, si en nosotros no hay mansedumbre, entonces ¿qué va a haber? ¿Qué cree que puede haber entonces, hermanos amados? El mansedumbre, usted sabe qué es la mansedumbre, ¿verdad? Ok, entonces por eso hemos tenido muchos problemas anteriores. De aquí para allá se van a acabar los problemas. La humildad, el humilde ¿qué hace? El humilde reconoce, sabe que it's my fault. I made a mistake. I'm sorry. Oiga nomás. So sorry. Oh, please forgive me. Pero muchas veces de aquí, pero nada de aquí. Si ese so sorry sale así inmediatamente, be careful, watch out, watch out. Porque la persona que es humilde y que reconoce, medita y dice: mira, dame 5 minutos, es más, dame 10, voy a ir a orar, pedirle perdón a Dios y luego vengo contigo.
¿Por qué? Porque reconoce y dice, eso no está correcto. Pero ¿por qué no está correcto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? ¿Por qué no está correcto? Primero porque hice daño. Ofendí. Y eso no debe... Después de media hora viene y le dice, perdona. Ya lloró, ya se derramó, ya le pidió perdón a Dios, yo ya lo limpió y ahora viene y dice, perdón. Amén. El humilde. ¿Por qué? Porque Dios está a la par de quién. ¿Y cuánto lo queremos next to you? O next to me. ¿Ah? Todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Algo bien sencillo pero elemental, que es el humilde reconoce que falla. El orgulloso no se la dice la de los humildes. Ya estuvo, ya lo decimos. Es que, hermanos amados, la palabra de Dios es linda. ¿O será que solo yo soy loco? ¿Será que solo yo siento como que la gloria bajó? Ustedes también. ¿Cómo se siente usted que el Señor le esté hablando a través de su palabra, hermanos amados, y diga, Señor Dios del cielo, Dios mío, gracias por hablarme, Padre, porque yo pensaba que yo era así, yo era así. No, pero ¿cuáles son las cualidades que tengo? Ahora, la mansedumbre, usted ya sabe qué es la mansedumbre. La mansedumbre, hermanos amados, es la calidad de manso. Manso, pero no menso, mi hermano. Como decía un siervo allá, ¿verdad? Uno me va a pegar y después va a saber cómo pega un cristiano. Y si es de El Salvador, dice, yo soy cristiano, pero mi machete no. ¿Usted cree que hay humildad? ¿Y acaso no son esas cosas lo que nos apartan de Dios y forman divisiones entre nosotros como hermanos? ¿Sí o no? Dios viene por una iglesia y Dios quiere que estemos unidos. ¿Y cuándo vamos a estar unidos? Cuando, hermanos hermanos, nosotros desechemos todo lo que va en contra de la unidad. ¿Vean que sí? Entonces, continuamos. Entonces dice la mansedumbre, hermanos amados, la mansedumbre, esto alude a todos nosotros, a cada uno. Es la calidad de manso. Oiga bien, también significa docilidad. Dócil. ¿Sabe qué es dócil? Vea. Suavecito. Mira cómo está. Docilito. Suavecito está el nombre. Escuchaba esto, hermanos amados. Y antes de subirme y al carro y que veníamos para acá, pasó allí, como nosotros vivimos ahí cerca del aeropuerto. Ahorita tengo mi avión, si va un día le voy a enseñar. Entonces, pero como siempre lo parquean cerca de la casa, digo, yo ese ya es mío, porque yo creo que el Señor aquí lo ha traído con propósito. Entonces, y pasaba y se añadía. ¿Hasta dónde puedo llegar en uno de esos? Dijo, no muy lejos, con Cristo llegó más lejos. Entonces, pero me recordaba, y ahora que le digo yo, más dócil, dice el hermano Semado, un piloto de los Concorde, de los que vuelan hasta allá bien arriba, dice, ese avión cuando lo fabricaron, lo hicieron tan suavecito, tanto, y tiene tanta potencia y tanta cualidad, que no es como un avión comercial, es algo especial. Entonces, hermanos, la hechura y todo, y a la altura que vuela y la velocidad, todo, y dice, pero lo puedes manejar con un dedo. Quiere decir que está suavecito. Nosotros estamos dando un ejemplo. Entonces, y recuerda ese hombre que decía, no, eso es una belleza, manejarlo. Ya bien anciano, la cuestión es que esa cosa tuvo un accidente. Entonces, y dice, no, pero con un dedo lo podía manejar y es algo tremendo. Ahora,
docilidad y suavidad. Eso es manso. Aleluya. Eso es ser manso. Hay mansedumbre en vosotros, pueblo de Dios. Porque no soy yo quien hago la pregunta o quien cuestiona esto. Es la palabra del Señor que nos cuestiona a nosotros. Yo solamente estoy aquí como ¿qué? Como un representante. Solamente para que, hermanos amados, porque si no estuviera ustedes acá y yo allá, pues estuviera recibiendo. Pero hoy Dios nos da el privilegio de que meditemos en la palabra, no en lo que yo digo, sino lo que la palabra dice, y la humildad y la mansedumbre deben de estar en todo creyente. ¿Cuándo fue la última vez que se enojó? Hermano, todavía no me he enojado la última vez porque lo traigo en jabón. Lo traigo en jabón. Santo. O sea que todavía faltan unas cuantas barridas todavía. Todavía no me he enojado la última vez, hermano. ¿Qué le pasa? Ni pregunte cuándo fue la última. Hermanos amados, cuando nosotros o cómo nosotros podemos llegar a ese nivel que Dios quiere, que Cristo Jesús quiere. ¿Cuándo y cómo? Estos son los ingredientes. ¿A cuánto les gusta cocinar acá? No, por las mujeres, gloria a Dios. Dicen amén. ¿A cuánto les gusta cocinar? Amén. ¿Y por qué nunca nos han invitado? Porque ustedes saben cocinar. ¿Y cómo yo sé que saben cocinar si yo no he probado? ¿Cómo voy a saber yo? ¿Saben cocinar ustedes? No sé, pero sí cocina. Bueno. ¿Cómo les gusta que queden? Suavecito. Ustedes, dibú. ¿Verdad que sí? Entonces usted se encarga de ponerle cada ingrediente, no, y hasta que se vea bonito, y hasta el plato es especial. Cuando uno va, bueno, yo nunca he ido, ¿verdad? Cuando la gente dice que va a restaurantes caros ahí, hermano, ¿qué es lo que le venden? La atención, el diseño y todo, y la comida, así de la comida. Y porque le ponen un pedacito de pescado fresco así y una pasa arriba y un montecito verde, haga cuenta que cortamos y en un platito bien hermoso y un pedacito, un bocadito en 80, no hombre, qué bárbaro. Nosotros no comemos ahí, ¿verdad? No. A mí por favor me da 6 revueltas. Nosotros no vamos ahí. Pero sin embargo, aún con la revuelta, usted quiere que tiene muchos frijoles, le falta queso. Este queso no es el queso que yo conozco. Ah, también. Porque usted quiere saborear algo, o sea que quiere que vaya. Entonces nosotros, nuestra vida cristiana, para que nosotros lleguemos ahí, debemos aplicar todas estas cosas para que seamos exactamente lo que Dios le agrada. Diga, no, mi siervo. Así. Eso. Pero si nosotros pasamos por alto esto, entonces never it's gonna happen. Pues, no, hombre, le llevan la comida y ahí deja y dice el dueño del restaurante o el mesero dice, mira, aquí no le gustó a este, no, y que le va a gustar, mi hermano, se va a decir de queso, como que se lo está sacando por acá así. Lo está marcando como que Julio la pupusa. Y dice, yo no vuelvo a venir acá. Vea que sí. Ah, dice usted, no, allí no, porque le faltó algo. Cuando nosotros vamos a vivir de esa manera, cuando nosotros tengamos estas cualidades, la humildad, va a anhelar su hermano estar a la par suya. Qué lindo es saludarlo, es que, no, hombre, es como recibir a una. Y sin cobrarle los 100 pesos que dijimos el otro día. Entonces, hermanos amados, es una cualidad de suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Se manifiesta en el
trato. ¿Cuánto nos tratamos acá? Hermano, porque usted, yo sé que usted no dice nada porque ya está pensando qué le voy a decir. Todos nos tratamos aquí, ¿sí o no? Nos saludamos. Siervo, sierva. Con máscara. ¿Cómo está, siervita madre? Siervo, ¿cómo está? Un abrazo del oso así. Lucha, que sienta el poder de Dios que está en usted, pues, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo a veces la vuelta le sacamos al hermano y vamos así, miren, como aquellos acróbatas que andan allá, viene el otro allá, aquel, ay, viene este otra vez. Mejor me voy por allá. ¿Será que Dios está aquí? ¿Será que Dios está aquí? Pero sin embargo, entonces, ¿por qué cree que, hermanos amados, por qué cree que en el corazón de Dios y en nuestro corazón nosotros recibimos de parte de Dios que esto es necesario? Porque vemos actitudes que no son correctas de un creyente, de una mujer, de un hombre de Dios. Nosotros mismos nos hacemos pedazos a veces por falta de humildad, de mansedumbre. Y esas armas, la falta, hermanos, cuando no hay mansedumbre, entonces cuando no hay humildad, entonces viene aquel y se aprovecha. Por eso nosotros debemos de cuidarnos, de tener mucho cuidado, hermanos amados. ¿Cuánto, hermano? Yo no le puedo decir qué cantidad. En todo debemos tener cuidado. En el trato, porque nosotros mostramos la mansedumbre en el trato. A veces por compromiso se saludan algunos. No ustedes, dije algunos, no ustedes. Pero por si acaso, por compromiso, no, y ahí está el Pauco, enfrente del, mira, ahí está el hermano Sandro, enfrente de él, y hoy sí me va a tocar darle la mano a él. Al rato me va a llamar y va a decir que el siervo, ¿y qué le pasa? O sierva, ¿y qué le pasa? Por eso mejor me quedo de último, para que todos se vayan, me voy. No, yo siempre voy de último, no es por eso. No, me refiero, hermanos amados, que hay personas que por no son capaces. Eso. ¿Y saben qué es lo triste? Que cuando no hay, llega aquel y le dice, ¿te diste cuenta cómo la hermana no es lo que tú pensabas? It's not. You was wrong. Now you thinking right. Oh. Ahora está pensando, sí, porque dice, yo me equivoqué con ella. Sí, yes, you was wrong. Sí, estabas equivocado con ella. Mentira del diablo. Mentira. Lo que pasa es que puede haber por ahí algo que me está faltando y estoy descuidando la humildad. Porque usted no ama porque lo aman, usted ama porque el amor de Dios está en él. Sí. Usted ama porque el amor de Dios está en su corazón. Y amamos porque el amor de Dios en todos nosotros, por eso nos amamos. ¿Sí o no? Ojalá que así sea. Por eso. Porque ¿qué beneficio tiene si saludáis a los que no saludan? Y haces esto con los que... pero qué de... ahí ya cambié. Pero aquí no hay excepción. No hay excepción. Todos somos uno en Cristo. Entonces, ¿por qué no nos habíamos visto de esa manera antes? Porque nos faltaba humildad. Es que todavía no habíamos llegado a ese versículo. O quizás lo habíamos leído, pero no lo habíamos meditado. ¿Verdad que sí? ¿Se da cuenta la importancia de leer la palabra? Ok, por eso es que mi pueblo perece, dijo el Señor, o fue cautivo, fue destruido, porque le faltó conocer la palabra. ¿Se gozan ustedes por eso? Por tener un Dios tan bueno y una palabra tan linda que, hermanos, que habla de nuestra vida y quiere perfeccionarnos.
eso? Gloria a Dios, iglesia. Es que de eso es lo que se trata. Pues mientras Cristo viene, nosotros estamos trabajando. Él está trabajando en nuestras vidas a través de su palabra. Y oh, qué lindo es mi Cristo, tan grande su amor. Yo andaba perdido, Él vino y me ayudó. ¿Verdad que sí? Aleluya. Bueno, vamos, entonces continuamos con la mansedumbre. O le paramos aquí. Tenemos 3 minutos más porque a las 1:30. Bueno, vamos a continuar la otra semana. Porque todavía nos faltan como unas 4 citas bíblicas concerniente a esto. Y la palabra es la que nos confronta. ¿Ya te viste? Haga de cuenta que la palabra hace esto, mira. Y me dice, ven y échate una mirada. Ven y mírate. ¿Dónde estás y cómo estás? ¿Qué has descuidado? ¿Qué haces y qué no haces? ¿O por qué lo haces? ¿O por qué dejaste de hacerlo? ¿Verdad? Aquí, en la palabra del Señor, hay cosas que nosotros hemos dejado de hacer. La pregunta sería, ¿why? ¿Por qué? ¿Por qué hemos descuidado? ¿Quién lo engañó? Si ustedes corrían bien, ustedes, dijo Pablo, ustedes hacían bien las cosas, pero pareciera que entre va pasando el tiempo como que se van descomponiendo, cuando debería ser. ¿Cuándo una obra es perfeccionada? ¿Después de qué? ¿Después de qué? No es después de un largo proceso que se detiene y dice, no, pero todavía le falta, no, es que, no, mejor voy a volver a despintarlo, voy a pintar. No, todavía no me gusta, es que esa linecita de oro, no, como que. Entonces, ¿cuándo? Si no es después de un proceso, se va perfeccionando la obra. Dios, el Maestro, va perfeccionando la obra en usted y en mí. Día con día va trabajando. Ese es el propósito. Ese es el propósito de Dios. Entonces, ¿por qué hemos descuidado y dejamos de hacer las cosas que deberíamos de estar haciendo para llegar? Si nosotros sucumbimos o fallamos, es porque descuidamos. Es porque descuidamos. Y la consecuencia alcanza. Se da cuenta. Entonces, ¿por qué nosotros debemos de vivir de acuerdo y poniendo la palabra por obra? Porque no solo te afectará a ti, afectará a los que todavía no han nacido. ¿Se da cuenta la importancia de aplicarlo? La importancia. Ahora, hermanos amados, ¿por qué dejamos de hacer lo que agrada a Dios? ¿Por qué? Y hacemos cosas que a Dios le desagrada. Póngase sobre sus pies. No nos pasamos ni un minuto. Nos vamos a quedar en la mansedumbre, ahí en el mismo versículo. Póngase sobre sus pies y meditemos en nuestro corazón. Si nuestra actitud nos ha alejado de Dios, o vino el enemigo y puso en tu mente o en nuestra mente un pensamiento que va en contra del propósito que Dios tiene y de lo que Dios ha comenzado a hacer en ti para perfeccionar su obra en usted y en mí. Y recapacitemos, Señor, hoy vuelvo a ti con mi corazón en mano.
Sé que solo tú puedes saciarlo, si tan solo tu mano me toca. Tú eres refugio, consuelas mi alma. Hoy en tus brazos yo quiero morar. Y usted le dice, Maestro, tócame, sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame, sin dejar huellas del ayer, tócame. ¿Por qué? Porque las manos del Maestro son los que perfeccionan la obra. Si hay alguien esta tarde aquí, que el enemigo llegó por allí, estorbó, qué sé yo, hermanos amados, si rompió la comunión y se formó una división entre Dios, alguien se alejó, te alejaste, qué sé yo, por qué razón, quizás por falta de humildad o por falta de mansedumbre, Dios está aquí para perdonar. Habrá ahí en línea también habrá alguien que quisiera reconciliarse con el Señor, o aquí adentro hay alguien que quiera reconciliarse con Cristo Jesús y decirle, Señor, hoy vengo a ti con el corazón en mano, porque yo sé que solo tú puedes restaurarlo, solo tú puedes curarlo. ¿Quién se reconcilia con el Señor? Aquí viene